¿Alguna vez te has preguntado si el libro más aterrador de la Biblia podría ser en realidad una falsificación? ¿Y si te dijera que los eruditos están debatiendo en silencio si el Apocalipsis, con sus visiones apocalípticas del fin de los tiempos, no fue escrito por el apóstol Juan en absoluto, sino que podría ser una falsificación medieval creada más de 1000 años después? Esto no es una teoría conspirativa marginal. Es un debate académico legítimo que podría sacudir los cimientos de la teología cristiana. Hoy te voy a llevar por una madriguera que la mayoría de las iglesias preferirían que nunca explores. Vamos a examinar pruebas que sugieren que uno de los textos más influyentes del cristianismo podría ser uno de los mayores engaños literarios de la historia. Y al final de este video, entenderás por qué algunos de los biblistas más respetados del mundo pierden el sueño con esta pregunta. El Apocalipsis se mantiene único en el Nuevo Testamento. Es extraño, es violento, y no se parece en absoluto a nada atribuido a los apóstoles. Mientras los evangelios cuentan historias de amor y redención, el Apocalipsis se lee como el guión de una película de terror, escrita por alguien en medio de la fiebre más intensa del mundo. Hablamos de bestias con 7 cabezas, lagos de fuego y una batalla cósmica entre el bien y el mal, que termina con la mayor parte de la humanidad siendo torturada por la eternidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los manuscritos completos más antiguos que tenemos del Apocalipsis no aparecen hasta el siglo IV. Eso es, 300 años después de que supuestamente fue escrito. En comparación, tenemos fragmentos de otros libros del Nuevo Testamento que datan de pocas décadas después de su composición. Entonces, ¿dónde estuvo escondido el Apocalipsis durante todos esos siglos? Déjame dibujarte el panorama. La historia tradicional dice lo siguiente. Alrededor del año 95 después de Cristo, el apóstol Juan, ya anciano, es exiliado a la isla griega de Patmos por el emperador romano Domiciano. Allí, en una cueva que los turistas todavía pueden visitar hoy, Juan recibe una serie de visiones divinas sobre el fin del mundo. Escribe esas visiones en un libro que se convierte en el texto final de la Biblia cristiana. Es una historia convincente. Pero cuando empiezas a escarbar en los detalles, las grietas aparecen por todas partes. Primero, hablemos del idioma. El griego usado en el Apocalipsis es notoriamente malo. Me refiero a errores gramaticales que harían estremecerse a un estudiante de primer año de lenguas. La sintaxis es torpe, el vocabulario es limitado, y el estilo es completamente diferente de cualquier otro libro atribuido a Juan. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan están escritas en un griego elegante y sofisticado. El Apocalipsis se lee como si hubiera sido escrito por alguien cuya lengua materna claramente no era el griego. Ahora bien, los defensores de la autoría tradicional tienen una explicación. Argumentan que Juan estaba escribiendo en un estado altamente emocional, recibiendo visiones divinas, y que quizás su griego se deterioró bajo el estrés. Pero aquí está el problema. Los errores en el Apocalipsis no son fallos aleatorios, son sistemáticos. Siguen patrones que sugieren que el autor estaba traduciendo de otro idioma, probablemente hebreo o arameo, al griego. Esto apunta a alguien que aprendió griego como segunda lengua, no a alguien que había vivido durante décadas en un mundo de habla griega. Pero el problema del idioma es solo el comienzo. La teología del Apocalipsis también está completamente fuera de sintonía con el resto de la literatura joánica. El Evangelio de Juan enfatiza el amor, la unidad y la realidad presente de la vida eterna. Las cartas de Juan hablan de que Dios es amor y de que los creyentes ya han pasado de la muerte a la vida. El Apocalipsis, en cambio, está obsesionado con el juicio, la ira y el castigo futuro.
Es como comparar una meditación sobre la paz interior con un manual de guerra. Esta desconexión teológica era tan obvia que los primeros líderes cristianos dudaron mucho sobre incluir el Apocalipsis en el canon bíblico. Las iglesias ortodoxas orientales fueron particularmente resistentes. Algunos de sus teólogos más respetados, incluidos Juan Crisóstomo y Gregorio de Nacianzo, jamás citaron el Apocalipsis en sus extensos escritos. Incluso hoy, el Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que nunca se lee durante los servicios litúrgicos ortodoxos. Ahora avancemos alrededor de 1000 años hasta la Europa medieval. Aquí es donde la teoría de la falsificación se vuelve realmente interesante. Durante la Edad Media hubo una explosión de literatura apocalíptica. La agitación política, la peste y las guerras crearon la tormenta perfecta de ansiedad sobre el fin de los tiempos. Los líderes religiosos y políticos descubrieron que los textos apocalípticos eran increíblemente útiles para controlar a las poblaciones y justificar sus acciones. Aquí hay un hecho histórico fascinante. Sabemos con certeza que los escribas medievales creaban textos antiguos falsos. No era nada raro. Escribían nuevas obras y las atribuían a apóstoles, padres de la Iglesia u otras autoridades antiguas para dar legitimidad a sus ideas. Tenemos casos documentados de esto con docenas de textos. La donación de Constantino, que otorgaba al Papa poder temporal sobre Europa occidental, resultó ser una falsificación del siglo VIII. Las decretales pseudo-isidorianas, una colección de leyes eclesiásticas, fueron fabricadas en el siglo IX. Así que sabemos que los falsificadores medievales tenían tanto el motivo como la capacidad de crear textos antiguos falsos. La pregunta es, ¿podrían haber creado algo tan complejo y detallado como el Apocalipsis? La respuesta podría sorprenderte. Los eruditos medievales eran increíblemente sofisticados. Entendían las lenguas antiguas, tenían acceso a manuscritos más viejos que hoy hemos perdido, y eran hábiles en imitar estilos de escritura antiguos. Más aún, comprendían la literatura apocalíptica judía mejor de lo que muchos estudiosos modernos se imaginan. Muchos monasterios medievales albergaban extensas bibliotecas de textos judíos que habían sido preservados a lo largo de los siglos. Considera esta cronología. Las primeras referencias inequívocas al Apocalipsis, como un libro escrito por el apóstol Juan, no aparecen hasta finales del siglo II. Incluso entonces, muchos líderes cristianos cuestionaban su autenticidad. El historiador eclesiástico Eusebio, escribiendo en el siglo IV, señaló que muchos lo consideraban una falsificación. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, expresó dudas sobre su autoría apostólica. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más sospechosas. Durante el Renacimiento carolingio de los siglos VIII y IX, hubo un proyecto masivo de copiar y preservar textos antiguos. De repente, empiezan a aparecer por todas partes manuscritos completos del Apocalipsis. ¿Casualidad? Tal vez. Pero vale la pena notar que este período también vio la creación de numerosos textos cuestionables. El contenido del Apocalipsis en sí mismo ofrece algunas pistas intrigantes. El libro demuestra un conocimiento detallado de las prácticas y simbolismos del templo judío que habría sido imposible para alguien que escribiera a finales del primer siglo, después de la destrucción del templo en el año 70, después de Cristo. El autor escribe como si el templo aún estuviera en pie y sus rituales se siguieran realizando. O bien Juan tenía una memoria increíblemente detallada de las prácticas de décadas anteriores, o alguien estaba escribiendo con acceso a registros minuciosos de los procedimientos del templo. Además, algunas referencias históricas en el Apocalipsis parecen apuntar a acontecimientos que ocurrieron mucho después de la fecha tradicional de composición. La descripción de Roma como una ciudad construida sobre 7 colinas fue un desarrollo posterior
en la manera en que los romanos entendían su ciudad. Los detalles específicos sobre rutas comerciales y prácticas mercantiles descritos en el Apocalipsis coinciden más con el comercio europeo medieval que con el comercio mediterráneo del primer siglo. Consideremos también la tradición manuscrita. Es altamente inusual que un texto tan importante como el Apocalipsis tenga una historia temprana tan irregular. Poseemos miles de fragmentos en papiro de otros libros del Nuevo Testamento de los siglos II y III. Del Apocalipsis prácticamente no tenemos nada, hasta mucho después. No se trata solo de un argumento desde el silencio. Es un silencio ensordecedor que exige explicación. Los padres de la Iglesia primitiva aportan otra pieza al rompecabezas. Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 150 después de Cristo, menciona un libro de profecías de Juan, pero no proporciona citas específicas que provengan claramente de nuestro actual Apocalipsis. Cuando autores posteriores como Ireneo citan el Apocalipsis, a menudo utilizan versiones que difieren significativamente de nuestro texto actual. Esto sugiere que el libro seguía siendo editado y revisado bien entrado el siglo II y más allá. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe. En realidad existían múltiples versiones del Apocalipsis circulando en los primeros siglos del cristianismo. Tenemos referencias a versiones más largas, más cortas, e incluso a versiones con finales completamente diferentes. Este nivel de fluidez textual es más coherente con una composición medieval que aún estaba siendo refinada que con un texto antiguo cuidadosamente preservado. Las referencias astronómicas y calendáricas en el Apocalipsis también plantean interrogantes. El autor demuestra un conocimiento de sistemas calendáricos y cálculos astronómicos que fueron desarrollados o perfeccionados durante la Edad Media. Aunque los defensores argumentan que tal conocimiento pudo haber existido en el primer siglo, las combinaciones específicas de datos astronómicos en el Apocalipsis coinciden más con sistemas de cómputo medievales que con antiguos. Pero quizás la evidencia más convincente proviene del análisis literario. Los estudios modernos, asistidos por computadora, han revelado que el Apocalipsis comparte patrones de vocabulario inusuales y rasgos estilísticos con la literatura apocalíptica medieval. Las formas específicas en que el autor combina imágenes y lenguaje bíblico siguen patrones que no aparecen en textos genuinamente antiguos, pero que son comunes en composiciones medievales. Ahora, debo dejar algo claro. El consenso académico aún favorece la autoría antigua del Apocalipsis, aunque no necesariamente por parte del apóstol Juan. La mayoría de los biblistas cree que el libro fue escrito a finales del primer siglo por alguien de la comunidad joánica, incluso si no fue el mismo Juan. La teoría de la falsificación sigue siendo una posición minoritaria, apoyada por un grupo pequeño pero muy vocal de investigadores. Sin embargo, esta minoría está creciendo y sus argumentos se están volviendo cada vez más sofisticados. Señalan que nuestras suposiciones sobre la historia del cristianismo primitivo se basan en gran medida en fuentes posteriores que quizá no sean confiables. Argumentan que la Iglesia medieval tenía tanto el motivo como los medios para crear un texto como el Apocalipsis, y que la aparición tardía del libro en el registro manuscrito es demasiado sospechosa para ignorarse. Las implicaciones de este debate se extienden mucho más allá de los círculos académicos. Si el Apocalipsis es en verdad una falsificación medieval, cambiaría de manera fundamental la forma en que entendemos la teología y la historia cristianas. Denominaciones enteras han construido su escatología en torno a las profecías del Apocalipsis. Movimientos políticos han justificado sus acciones basándose en sus visiones. Guerras se han librado por su interpretación.
Piensa en lo diferente que podría haber sido la historia cristiana sin el Apocalipsis. ¿Habrían ocurrido las cruzadas sin el fervor apocalíptico que inspiró el Apocalipsis? ¿Habría tomado la Reforma protestante el mismo rumbo sin el énfasis de Lutero en el Anticristo y el fin de los tiempos? ¿Sería igual la cultura evangélica estadounidense sin el dispensacionalismo premilenial construido enteramente sobre la estructura del Apocalipsis? La investigación detectivesca continúa mientras los eruditos aplican nuevas tecnologías a antiguos manuscritos. Técnicas avanzadas de imagen están revelando capas ocultas de texto y correcciones previamente invisibles. El análisis computacional está identificando patrones que el ojo humano no percibe. El análisis de ADN del pergamino está ayudando a fechar los manuscritos con mayor precisión. Cada nuevo descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas. Lo que hace a este misterio particularmente fascinante es que toca preguntas fundamentales sobre la autoridad religiosa y la verdad histórica. ¿Cómo determinamos qué es auténtico cuando tratamos con textos de casi 2000 años de antigüedad? ¿Qué papel desempeña la fe en el análisis histórico? ¿Puede la evidencia arqueológica resolver definitivamente los debates teológicos? El Apocalipsis sigue cautivando y aterrorizando a lectores de todo el mundo. Sea una profecía antigua o una falsificación medieval, su influencia en la civilización occidental es innegable. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Ha dado consuelo a los perseguidos y combustible a los fanáticos. Ha moldeado la manera en que millones de personas entienden el sentido de la historia y su lugar en él. Drama cósmico. Como hemos visto hoy, la cuestión de la autoría y la datación del Apocalipsis está lejos de estar resuelta. La evidencia apunta en múltiples direcciones, y académicos razonables pueden examinar los mismos hechos y llegar a conclusiones diferentes. Lo claro es que este antiguo misterio continúa desafiando nuestras suposiciones sobre el cristianismo primitivo y la formación del canon bíblico. La próxima vez que escuches a alguien hablar con absoluta certeza sobre lo que significa el Apocalipsis o cuándo fue escrito, recuerda la complejidad que hemos explorado hoy. Recuerda que algunas de nuestras creencias más apreciadas sobre los textos antiguos podrían necesitar ser reconsideradas a la luz de nuevas pruebas. Y recuerda que la búsqueda de la verdad histórica es un proceso en curso, no un destino que ya hemos alcanzado. Sea el Apocalipsis profecía o falsificación, sabiduría antigua o manipulación medieval, sigue siendo uno de los textos más poderosos y controvertidos jamás escritos. Y ese misterio, quizá, es parte de lo que lo hace tan fascinante después de todos estos siglos.